Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseo de todo corazón que Dios me los bendiga en este precioso día. Gracias por estar conmigo una vez más en este siguiente video. Hoy vengo para compartir con ustedes un rico champurrado de chocolate y canela. Espero y les guste. Y también quiero compartirles la diferencia entre el champurrado y el atole. El champurrado siempre queda más ligerito y el atole más espeso, y el atole originalmente se hace con masa y piloncillo, pero el champurrado lo pueden hacer con lo que ustedes gusten, o aún el atole también, pero una de las diferencias es que el champurrado es ligerito y el atole es muy espeso. Es también la diferencia. Aquí le tengo los ingredientes: 2 litros de leche, 2 tazas de agua, 4 cucharadas de fécula de maíz o maicena. Tengo una raja de canela partida en dos barras de chocolate y barra. Este es el chocolate que yo estoy utilizando. A mí en lo personal me gusta utilizar el Ibarra, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Tengo también media taza de leche condensada y una lata de leche clavel o Carnation, como la conozcan. Aquí tengo una olla con las 2 tazas de agua hirviendo donde voy a agregar la canela, la voy a tapar y la voy a dejar hervir. Aquí ya mi canela hirvió por un buen rato y estoy esperando que cambie el color, pero para eso les voy a compartir un tip donde su canela va a tener mejor olor, mejor color y mejor sabor. En este punto, cuando ya ha hervido nuestra canela y vemos que no cambia de color y no huele tan penetrante, le vamos a agregar agua fría. Aquí yo le agrego media taza de agua fría y la voy a tapar, y en un ratito regreso para mostrarles la diferencia. Aquí pasó 1 minuto y medio y la canela ya huele muy rico. Como pueden ver, ya cambió su color y también cambia su sabor. Aquí le voy a retirar la canela porque a mí en lo personal no me gusta sentir la canela cuando me estoy tomando mi champurrado o me estoy comiendo mi arroz con leche o mi avena. Yo siempre trato de retirársela lo más que puedo. Aquí ya tengo mi canela lista para agregarle el chocolate y lo voy a dejar que se derrita. Aquí mi chocolate ya está derretido y está listo para agregarle la leche. Aquí le agrego la leche. La leche que tenía en la otra taza es para mezclar la maicena, porque se tiene que disolver en leche fría. Aquí le agrego la leche clavel y también le agrego la leche condensada. Lo dulce depende del gusto de cada quien. Pueden ponerle más chocolate o más leche, pero a mí en lo personal con esto está perfecto. Aquí voy a mezclar muy bien y voy a dejar que se caliente y empiece a hervir para después agregarle la maicena. Aquí tengo la leche fría y agrego la maicena y la vamos a mezclar muy bien con la leche fría para que no tenga grumos. Porque si le quedan grumos a la hora de vaciarla a nuestra leche caliente, se le van a hacer muchas bolitas y no queremos que tenga las bolitas, por eso tenemos que disolverla bien. Aquí ya mi leche está bien caliente, la mezclo un poco para poderle agregar la maicena que disolvimos en la leche fría. Aquí le agregamos la maicena que ya disolvimos. Y en este punto vamos a continuar mezclando sin parar hasta que veamos que empiece a hervir o que ya esté listo. Porque si lo dejamos sin mover, se va a quemar o se va a pegar. Aunque ya le agregamos agua y eso evita a que se pegue o se queme más rápido, pero aún así tenemos que moverlo constantemente. Aquí mi champurrado lo continúo mezclando y voy a esperar a que suelte mucha espuma y empiece a levantar para darme cuenta que ya está listo. Como pueden ver, aquí ya se le mira mucha espuma encima y ya está empezando a hervir, y lo vamos a dejar así, y cuando vean que ya se está levantando la espuma para arriba es que nuestro champurrado ya está listo para apagarlo y disfrutarlo. Aquí ya apago mi champurrado y está listo para servirse y disfrutarlo.
Espero este video les haya gustado. Los invito a que me dejen su comentario, ya que eso a mí me motiva para seguir compartiendo videos con ustedes. Y como les he dicho en videos anteriores, yo comparto con ustedes la forma como le preparo la comida o las cosas a mi familia. Espero les guste y para mí es un placer. También les voy a dejar el enlace en la cajita de información de mi canal de postres. Ahí tengo más videos. Espero y les gusten. Gracias por haber estado conmigo. Bendiciones. Los espero a la próxima. Adiós.